Otto Wagner siempre se ha enorgullecido de tener el control. La vida del jefe de una de las empresas financieras de más éxito del país era una serie de pasos, cuidadosamente planeados y estrategias cuidadosamente calibradas. Su mansión, situada en lo alto de una colina con vistas a la ciudad, era un monumento a su éxito. Sin embargo, nada en su vida le había preparado para ello. La puerta de un pequeño café berlinés se abrió con un ruido sordo, apenas por encima del murmullo de las voces del interior. Otto entró en la sala con pasos pesados sobre el suelo de madera pulida. Cada movimiento delataba su nerviosismo, aunque nunca lo admitiría. Sus ojos recorrieron la multitud, deteniéndose en cada rostro, cada uno de ellos desconocido para él. No pertenecía a este lugar, ni con su traje ni con su riqueza. Pero no se trataba de él. Se trataba de Dominique. Fue el detective privado quien por fin puso las cosas en su sitio. Durante años, Otto había ignorado los susurros de su pasado, enterrando cualquier pregunta que surgiera en su mente sobre la mujer que una vez había amado, Elsa, y el hijo que había tenido. Su padre, Manfred Wagner, había sido la fuerza que mantuvo todo bajo llave. Pero ahora, en la puerta de ese pequeño café, Otto estaba a punto de enfrentarse a las consecuencias de una vida vivida en la negación. Se fijó en él casi de inmediato. Dominique estaba sentado en un rincón, completamente concentrado en la pantalla del portátil y frunciendo las cejas en señal de concentración. Un hombre joven, de no más de 20 años, con el pelo oscuro y rasgos faciales afilados. Había un parecido asombroso entre ellos, suficiente para que a Otto se le apretara el pecho y le palpitara el corazón. El chico, su hijo, era real. Y estaba sentado a solo unos metros de distancia, ignorante del hombre que lo había traído a este mundo. Otto tragó saliva y dio unos pasos hacia él. Había repetido este momento miles de veces en su cabeza, pero ahora que era real, las palabras parecían escapársele de las manos, escurridizas como el viento. ¿Dominique? La voz de Otto era baja pero firme. Crepitaba ligeramente, reflejando la vulnerabilidad que se negaba a reconocer. El joven levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Por un momento, fue como si el mundo se hubiera detenido. La expresión de Dominique era ilegible, su mirada cautelosa mientras se quitaba lentamente los auriculares y los colocaba sobre la mesa. Al principio permaneció en silencio, estudiando a Otto, como si intentara averiguar qué clase de persona era. Sí. La voz de Dominique era tentativa, áspera, indicando claramente que no estaba seguro de qué hacer con este extraño. ¿Y? Soy Otto Wagner. Dudó. Soy tu padre. Las palabras cayeron como una piedra arrojada a un lago tranquilo. Dominique enarcó las cejas y parpadeó, como si las palabras no le hubieran llegado del todo. Mi padre, repitió Dominique lentamente, con incredulidad en su tono. Se echó hacia atrás en la silla, cruzando los brazos delante del pecho, creando una barrera entre ellos. ¿Qué quieres decir con, mi padre? A eso me refiero, dijo Otto, intentando mantener la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Soy un hombre que... Hizo una pausa, sin saber cómo explicar la situación. Soy la persona que debería haber estado a tu lado. Y... No supe de ti hasta hace poco. Pero ahora lo sé. La mirada de Dominique se desvió hacia la ventana, como si buscara una salida. Esto es una broma, ¿no? ¿Eres algún tipo de estafador? No, dijo Otto rápidamente, con voz cada vez más insistente. No. Por favor, y escúchame. Sé que esto es muy difícil de aceptar. Pero eres mi hijo, Dominique. Y quiero conocerte mejor. Lamento que haya tomado tanto tiempo. Sé que no puedo esperar que me creas de inmediato, pero te juro que todo lo que he hecho, todo lo que he construido, lo he hecho pensando en ti, aunque no supiera que existías. Dominique volvió a mirarlo, con el rostro ilegible. No me conoces, dijo rotundamente. No sabes nada de mí. Otto asintió lentamente, dándose cuenta de la gravedad de sus palabras. Lo sé. No quiero hacerlo. Pero sí quiero. Me he pasado la vida construyendo un legado, pero he descuidado lo más importante. Te he descuidado a ti. ¿Por qué ahora?, preguntó Dominique, con el escepticismo aún sonando en su voz. Después de todos estos años, ¿por qué apareces de repente?
A Otto se le apretó el corazón. Porque ya no puedo huir del pasado, admitió, con una voz más suave, casi vulnerable. He vivido mi vida con 1.000.000 de cosas en las que centrarme: un trabajo, dinero, estatus. Pero nada de eso importa sin la gente que se supone que está ahí para ti. Y he echado de menos eso. Te he echado de menos. Dominique negó con la cabeza, y una pequeña risita escapó de sus labios. Suenas como una mala telenovela, murmuró en voz baja, aunque había un trasfondo de amargura en sus palabras. Sus ojos estaban llenos de sospecha, como un hombre que acaba de recibir un nudo de mentiras y está tratando de desenredarlo. Otto sintió que se le apretaba el estómago. No culpaba a Dominique por sentirse así. ¿Y cómo podía hacerlo? No estaba allí por el chico. Otto podría haber sido un extraño, un charlatán, un hombre persiguiendo su propia agenda, todo lo que sabía. Pero eso no detuvo la ardiente necesidad dentro de él de probar su sinceridad, de romper los muros que Dominique sin duda había pasado años construyendo. Sé que es difícil de creer, continuó Otto, inclinándose ligeramente hacia ella, pero no te pido nada. Solo quiero una oportunidad para hacer las cosas bien. No tienes que perdonarme, pero quiero intentar formar parte de tu vida. Quiero compensar los años que me he perdido. Dominique lo miró fijamente durante un largo momento. Finalmente suspiró, con los hombros ligeramente caídos. No sé qué esperas que haga, Otto. Ni siquiera sé quién eres. No eres más que un ricachón salido de la nada que dice ser mi padre. No espero nada de ti, Dominique. Sé que no merezco tu confianza. Pero estoy aquí, y estaré aquí mientras me necesites. Y te juro que lo haré bien. No es demasiado tarde. En ese momento se abrió de nuevo la puerta del café y entró en la sala un hombre cuya presencia le alertó de inmediato. Otto sintió que le invadía una oleada de frialdad cuando los ojos del hombre se detuvieron en él, Lars. El hermanastro que esperaba evitar. Lars se acercó a ellos con su habitual sonrisa de suficiencia. Vaya, 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 dijo, con sarcasmo en la voz. Parece que tenemos una reunión familiar, ¿eh? Miró a Dominique y luego a Otto. Es curioso cómo el pasado siempre vuelve para perseguirnos. A Otto se le apretaron las tripas. Podía ver que la manipulación ya estaba teniendo lugar. Lars estaba aquí, y con él el pasado que Otto había intentado tan desesperadamente dejar atrás. Lars, ahora no es el momento, dijo Otto con firmeza, una advertencia en la voz. Pero Lars no escuchaba. Ya se había acercado, con un brillo oscuro en los ojos, como si estuviera saboreando cada momento de este trascendental encuentro. Dominique, atrapado entre dos fuegos, miraba a uno y a otro, y su confusión se hacía cada vez más intensa. Esta reunión, que se suponía que era una oportunidad para la reconciliación, se estaba convirtiendo rápidamente en algo más oscuro, algo para lo que no estaba preparado. Dime, Otto, se burló Lars, ¿cuánto tiempo crees que puedes esconderte de la verdad? ¿De tu familia? ¿De lo que realmente importa? A Otto se le aceleró el corazón. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, Otto deambuló por los familiares pasillos de su villa, pero ahora era un lugar muy diferente, lleno de preguntas y sombras. Los suelos de mármol, las amplias escaleras, los grandes retratos de las paredes, todo parecía frío. Lo que antes había sido un símbolo de éxito ahora parecía una fortaleza que ocultaba las mismas verdades que había pasado toda una vida evitando. Había vuelto a casa desde Berlín con un objetivo en mente: encontrarse con Elsa, la mujer que había desaparecido de su vida años atrás, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y arrepentimiento. Se detuvo ante la puerta de la cocina. El olor a pan recién horneado y salsa sirviendo a fuego lento flotaba desde el interior, mezclándose con el aire cálido de la tarde. Cuando entró en la habitación, su mirada se detuvo inmediatamente en Elsa. Estaba de pie junto a la encimera, de espaldas a él, cortando verduras con cuidado, con movimientos suaves, casi mecánicos. Otto se quedó inmóvil un instante, mirando fijamente a la mujer que una vez había llenado sus días de risas y sueños de una vida juntos. Los recuerdos le invadieron, sus encuentros secretos en rincones apartados de la ciudad, sus besos robados bajo las estrellas, lo más doloroso de todo, la noche en que ella desapareció sin decir palabra. Aquella noche lo había destrozado,
Y los años de silencio que siguieron no habían hecho más que aumentar el peso de sus remordimientos no expresados. Pero ahora estaba aquí, a pocos metros de él, en la cocina, preparándole la comida. La visión era reconfortante e inquietante a la vez. Había cambiado, pero seguía siendo la misma mujer que una vez fue dueña de su corazón. Llevaba un delantal sencillo, el pelo recogido en un nudo suelto y sus ojos, aunque cautelosos, seguían teniendo esa chispa familiar que una vez le atrajo. Elsa pareció no reparar en él, absorta en su trabajo. Pero entonces, como si percibiera su presencia, se volvió. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Elsa. La voz de Otto era un susurro apenas audible, ahogado por la emoción. Tenía tantas preguntas que había estado alimentando durante años, pero la que más le atormentaba era la que le había perseguido desde el momento en que la había vuelto a ver. ¿Por qué? ¿Por qué había desaparecido sin decir palabra? ¿Por qué le había dejado solo para enfrentarse a todo? Elsa agarró el cuchillo con más fuerza, con el rostro ilegible. Enseguida se quedó callada, mirándole fijamente, sin que sus ojos le delataran nada. Finalmente dejó el cuchillo sobre la tabla de cortar con un tintineo silencioso y dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho como si se defendiera del peso de su mirada. No esperaba que volvieras tan pronto, dijo en voz baja, fría y distante. Creía que aún estabas de viaje de negocios. He vuelto pronto, respondió Otto, sin dejar de mirarla. Necesito hablar contigo, Elsa. ¿De todo? Elsa asintió bruscamente, pero sus ojos no se encontraron con los de él. No hay nada de qué hablar, dijo con voz uniforme. Solo estoy aquí para hacer mi trabajo. Sus palabras escuecen. Otto sintió una fuerte sacudida en el pecho. ¿Sería realmente así ahora? Después de todos estos años, después de todo el dolor que habían compartido, ¿era esto realmente todo lo que quedaba entre ellos? ¿Una fría formalidad? No me lo creo, dijo, dando un paso adelante. Necesito saber por qué te fuiste. ¿Por qué desapareciste de mi vida sin decir una palabra? Elsa se tensó y por fin lo miró, con los ojos entrecerrados. ¿Me estás preguntando por qué me fui? Otto, ni siquiera sabes cómo fue. No sabes a lo que me enfrenté. No sabía a qué se refería, pero podía oír el dolor en su voz, el dolor que ocultaba. Dio otro paso, ahora a unos metros de ella. Entonces cuéntame, dijo en voz baja, con tono suplicante. Dime qué ha pasado. Merezco saberlo. Merecemos saberlo. Elsa inspiró profundamente, como si sopesara sus opciones. Finalmente habló, con la voz tensa. No se trataba solo de mí, Otto. Había mucho más de lo que podrías haber imaginado. Tu padre estaba involucrado. Me amenazó. Amenazó a mi familia. Dejó claro que si no me iba, si no desaparecía de tu vida, habría consecuencias. Y cuando descubrí que estaba embarazada. Le tembló la voz, pero continuó. Sabía que tenía que irme. No podía arriesgarme. No con el poder de tu padre. No con las amenazas que pendían sobre mí. Otto se quedó de pie, atónito. Manfred Wagner. Su padre. El hombre que había controlado todos los aspectos de la vida de Otto, que había determinado su destino, que le había obligado a sacrificar sus propios deseos por el legado familiar. No lo sabía, susurró Otto, con la incredulidad evidente en sus palabras. No tenía ni idea. Pensé que simplemente, me habías dejado. Pensé que habías decidido irte sin decir una palabra. Aquella noche. Te esperé. Pensé que simplemente me habías dejado. La expresión de Elsa se suavizó, un destello de tristeza en sus ojos. Nunca te dejaría, Otto. No lo hice. Pero tu padre se aseguró de que no pudiera quedarme. Sabía lo nuestro. Lo sabía todo. Y dejó claro que si no me iba, me destruiría a mí y a cualquiera que intentara ayudarme. Incluyéndote a ti. El peso de sus palabras cayó sobre Otto como una tonelada de ladrillos. Sabía que su padre era despiadado, pero nunca se había dado cuenta del control que ejercía sobre las personas de su vida. Elsa era un peón en un juego que él ni siquiera sabía que estaba jugando. Y ahora, tantos años después, ella estaba frente a él,
todavía con las cicatrices de ese pasado. Lo siento, Elsa, dijo Otto, con voz apenas audible. Nunca lo supe. Nunca lo entendí. Elsa negó con la cabeza, con los labios apretados en una fina línea. Es demasiado tarde para disculparse, Otto, dijo en voz baja. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi hijo. No puedo cambiar el pasado. ¿Ni tú tampoco? Sus palabras le dolieron más de lo que esperaba. Ella tenía razón. El pasado no se podía cambiar. Nunca podrían volver a ser como antes. Pero podían seguir adelante. O al menos Otto esperaba que pudieran. Tu hijo, empezó Otto, con la voz ligeramente temblorosa. También es mi hijo, ¿no? Elsa le miró y sus ojos reflejaron una mezcla de resignación y tristeza. Sí, dijo en un susurro apenas audible. Dominique es tuyo. Siempre ha sido tuyo. La revelación flotaba en el aire entre ellos, pesada e innegable. El mundo de Otto, ya sacudido por el peso de sus errores pasados, temblaba ahora por el peso del futuro. Su hijo estaba ahí fuera y él acababa de encontrarlo. Pero de pie en la cocina, rodeado de los fantasmas de su pasado, Otto se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. El camino por delante estaría plagado de dificultades, pero por primera vez en años sintió una chispa de esperanza. Necesito verle, dijo Otto, con voz firme y llena de nueva determinación. Necesito conocerle, Elsa. Necesito conocer a mi hijo. Elsa suspiró y asintió, su rostro se suavizó al encontrarse con su mirada. Lo verás, Otto. Pero no será fácil. Todavía hay secretos, cosas que no entiendes. Y algunas verdades pueden ser más difíciles de oír de lo que crees. Estoy preparado, dijo Otto, con voz decidida. He pasado demasiados años huyendo del pasado. Es hora de afrontarlo. Cuando Elsa volvió a su trabajo, Otto se quedó de pie en la cocina, con los pensamientos arremolinados. El pasado había irrumpido en su vida con una fuerza que no esperaba, y ahora todo estaba cambiando. Pero, por primera vez, sintió claridad. No había que temer al futuro, había que luchar por él. Y él lucharía por su hijo, costase lo que costase. Los días siguientes pasaron como un borrón para Otto. Cada mañana se levantaba temprano, miraba los jardines de su villa, pero una cosa permanecía en su mente: Dominique. El peso de la ausencia de su hijo en su vida le oprimía como un dolor constante. Pero aún peor era la incertidumbre que le corroía sobre cómo empezar a reconstruir el puente entre ellos. Acababa de enterarse de la existencia de Dominique, acababa de descubrir que tenía un hijo, y no tenía idea de cómo acercarse a él. No se sabía si Dominique lo querría en su vida. Elsa también parecía distante después de su conversación. Era educada pero fría, y a menudo había algo en sus ojos que Otto no podía entender. La verdad que había compartido con él, la verdad sobre las amenazas de su padre, Manfred, no le había resultado fácil, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Ahora tenía preocupaciones más acuciantes: el joven que era su hijo, la familia que nunca había conocido y la sombra de Lars, el hermanastro que parecía estar jugando su propio juego retorcido. Una tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse bajo el horizonte, Otto recibió una llamada telefónica que le sacó de sus atormentados pensamientos. Era una llamada del detective privado Franz Ritter. La voz del hombre al otro lado de la línea era tranquila, pero había en ella una dureza que hizo que a Otto se le retorciera el estómago. Señor Wagner, empezó Ritter, he hecho progresos en la investigación de Dominique. Hay algo que necesita saber. ¿Qué ocurre? La voz de Otto era baja, firme, pero se oía claramente la expectación en cada palabra. Parece que Dominique ha empezado a atraer la atención de alguien cercano a su familia, continuó Ritter. Lars Wagner. El nombre provocó un escalofrío en Otto. Lars. El hermanastro separado de Otto, un hombre que parecía deleitarse con el caos que podía crear. Un hombre cuyo resentimiento hacia Otto se había ido acumulando durante años. Lars, repitió Otto, y una risa amarga escapó de sus labios. ¿Qué quiere ahora? Aún no estoy seguro, respondió Ritter, pero creo que intenta manipular a Dominique. He rastreado algunos de sus movimientos y hay indicios de que está vigilando a tu hijo. No sé hasta dónde llegará, pero le recomiendo que lo vigile.
Lars es un hombre peligroso, señor Wagner, y siempre ha sido rápido para aprovechar las oportunidades. Otto apretó la mandíbula. Yo me encargo, dijo, con voz aún más fría. Manténme informado de cualquier cosa que encuentres. Cuando terminó de hablar, los pensamientos de Otto se agitaron. Lars siempre había sido una espina clavada, un recordatorio de los secretos que Otto había enterrado en lo más profundo de sí mismo. Pero ahora la intromisión de su hermanastro amenazaba no solo la tranquilidad de Otto, sino también el frágil vínculo que intentaba forjar con Dominique. Sabía que tenía que actuar con rapidez. Lo último que quería era que Lars envenenara su relación con Dominique antes de que siquiera hubiera comenzado. Por la noche, Otto decidió volver a visitar el café, el mismo café donde había conocido a Dominique. Necesitaba ver a su hijo, hablar con él, tratar de darle sentido a todo lo que había sucedido entre ellos. Al entrar en el café familiar, vio a Dominique en la misma mesa, pero esta vez el joven no estaba concentrado en su computadora portátil. En su lugar, miraba fijamente su taza de café, con las manos apretadas alrededor de ella como si fuera lo único que lo mantenía con los pies en la tierra. Otto dudó antes de dirigirse hacia la mesa. Cuanto más se acercaba, más incertidumbre sentía. La conversación que habían tenido antes apenas había tocado la superficie. Quedaban muchas cosas por decir. Pero era ahora o nunca. Dominique, dijo Otto, con una voz más suave que de costumbre, pero firme. Dominique levantó la vista, sus ojos se entrecerraron ligeramente al notar la presencia de Otto. ¿Qué haces aquí? He venido a hablar contigo, respondió Otto, sentándose frente a él. Sé que no empezamos de la mejor manera, y no espero que me perdones así como así. Pero lo intento, Dominique. Intento estar ahí para ti. La mirada de Dominique era cautelosa, pero Otto pudo ver un destello de emoción tras aquellas paredes. ¿Por qué ahora?, preguntó Dominique, con escepticismo en la voz. ¿Por qué después de todos estos años? ¿Por qué no viniste a buscarme antes? No sabía que existías, respondió Otto con sinceridad. He sabido de ti hace poco. Pero eso no es excusa para no estar a tu lado. Entiendo que no me creas. Entiendo si estás enfadado. Dominique negó con la cabeza. ¿Enfadado? Estoy confundido, Otto. Eres un extraño para mí. Ni siquiera sé quién eres. No puedes aparecer y esperar que todo vaya bien. No espero eso, dijo Otto rápidamente. No espero nada de ti. Solo quiero tener la oportunidad de formar parte de tu vida. Pero necesito que entiendas algo. Necesito que te des cuenta de que ya no soy el hombre que era. El pasado está detrás de mí, y ya no quiero esconderme de él. La expresión facial de Dominique se suavizó, pero sus ojos seguían desconfiados. Es difícil, ¿sabes? Confiar en la palabra de alguien, sobre todo cuando todo en mi vida se ha puesto patas arriba en las últimas semanas. No sé qué creer. Sé que es difícil, dijo Otto. Pero lo único que te pido es una oportunidad. No te pido que confíes en mí de inmediato. Te pido que me des una oportunidad para demostrarte que estoy aquí para ti. Te pido que me dejes hacer las cosas bien. Hubo una larga pausa mientras Dominique estudiaba a Otto. Finalmente se recostó en su silla, con las manos aún aferrando la taza de café, aunque ya no parecía un salvavidas. No sé si puedo confiar en ti, dijo Dominique en voz baja, y había una nota de vulnerabilidad en su voz que Otto no había esperado. Pero te escucharé. Escucharé lo que tengas que decir. Pero si intentas sacar algo, si decides que esto es solo un juego para ti, no lo toleraré. Lo entiendo, dijo Otto, con voz llana, como si el peso de esas palabras fuera más importante que cualquier otra cosa. No me estoy aprovechando de ti. Solo quiero una oportunidad para hacer las cosas bien. Eres mi hijo, Dominique. Haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza. La tensión en el aire parecía haberse relajado un poco, pero aún estaba lejos de disiparse. Otto podía ver que los ojos de Dominique seguían llenos de desconfianza, una sospecha que aún no se había resuelto del todo. Y por primera vez Otto se dio cuenta de que la confianza no podía exigirse, tenía que ganarse. Lentamente. Con paciencia. Mientras estaban sentados en silencio, con el peso de su pasado común y su futuro incierto suspendido en el aire,
Otto se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. La sombra de Lars se cernía sobre ambos, y Otto tenía que encontrar la forma de proteger a su hijo de los peligros que acechaban en la oscuridad. Pero ahora este momento con Dominique parecía el primer paso en un camino que podría cambiarlo todo. Y Otto estaba decidido a no dejarlo escapar. Los días que habían pasado desde su conversación en el café eran como una lenta marcha hacia el pasado. Otto había esperado que después de abrir su corazón a Dominique, las cosas empezarían a cambiar, que los muros del escepticismo comenzarían a derrumbarse. Pero no podía evitar sentir que el puente que intentaba construir era de cristal, frágil y fácil de romper. Dominique lo había intentado, pero el peso de 20 años sin padre era una carga que no podía aligerarse de la noche a la mañana. Otto hacía todo lo posible por distanciarse de la dolorosa verdad de su pasado, su frío y calculador padre, Manfred Wagner, que siempre había sido una sombra en su vida, manejando sus hilos. Había enterrado todo lo que le incomodaba, todo lo que pudiera despertar emociones que prefería no experimentar. Pero ahora que Dominique había entrado en su vida, ahora que Elsa le había hablado de las amenazas y manipulaciones, el pasado volvía con renovado vigor. Y no era solo el pasado lo que atormentaba a Otto. El futuro también lo atormentaba. La presencia de Elsa en la casa, por lejana que fuera, era un recordatorio de todo lo que había ido mal. De cómo se había ido. De cómo había protegido a Dominique de un mundo de manipulación y mentiras, incluso a costa de su propia felicidad. Hasta ahora, Otto no se había dado cuenta de la profundidad de su sacrificio. Una noche, tras otro largo día de trabajo, Otto se encontró deambulando por el pasillo principal de la villa, con los imponentes retratos de sus antepasados mirándole fijamente. Sus ojos parecían seguir cada uno de sus movimientos, y su silencioso juicio le recordaba constantemente el legado que debía continuar. Pero ahora todo había cambiado. Ya no era el hombre que había sido en sus viajes de negocios, envuelto en la ilusión del control. Los muros de la villa que solían protegerle parecían aplastarle, sofocándole con el peso de viejas decisiones. Pasó junto al retrato familiar de su padre, Manfred, el severo patriarca que siempre exigía perfección. La visión del cuadro con los fríos ojos de su padre mirándole hizo que a Otto se le oprimiera el pecho. No recordaba la última vez que había sentido afecto por aquel hombre. Toda su vida había transcurrido bajo la mano de hierro de su padre. Negocios, riqueza, prestigio, todo ello a costa de su libertad personal. Pero nunca antes se había sentido como ahora, como en la cárcel. Otto se detuvo ante el cuadro y se quedó mirando la imagen de su padre, con los pensamientos desbocados. El resentimiento que había sentido durante tantos años salió a la superficie, un maremoto de ira y amargura. No era solo el control de su padre lo que definía la vida de Otto, sino la creencia de que, de algún modo, era responsable del legado familiar, de que tenía que estar a la altura de unos estándares imposibles. Y ahora, a la sombra de todo lo que había salido a la luz sobre Dominique, Otto no podía evitar preguntarse, ¿estaba viviendo realmente mi propia vida? ¿O lo hacía solo para complacerle? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el ruido de unos pasos detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio a Elsa de pie al final del pasillo con los brazos cruzados, observándole. No había juicio en su mirada, pero había algo más profundo. Estaba esperando a que hablara, esperando a que se enfrentara al pasado como se había enfrentado a sus errores con Dominique. No lo sabía, dijo Otto en voz baja, con la voz ronca. No sabía que era tan malo. No sabía lo que te había hecho, a nosotros. Elsa suspiró en silencio y dio un paso adelante. Nunca has estado enamorado, Otto. Tu padre tenía el don de hacer que todos a su alrededor se sintieran pequeños. Ponía a la gente en contra de los demás. Guardaba secretos, manipulaba la verdad. Y no podía dejar que lo arruinara. Ni a mí, ni a ti, ni a nuestro hijo. Su voz se quebró y, por primera vez desde que se conocieron, Otto vio vulnerabilidad bajo la dura fachada que se había forjado a lo largo de los años. Dio un paso hacia ella, y el corazón le pesó con el peso de todo lo que quedaba por decir. Lo siento, dijo, con la voz cargada de emoción. Siento no haber estado ahí para ti, para Dominique. Ojalá no lo hubiera sabido. Ojalá hubiera podido hacer algo. Elsa le miró largamente, escrutando su rostro. No lo sabías, Otto. Y no podías saberlo. Pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer al respecto?
Aquella pregunta le golpeó como un puñetazo en las tripas. ¿Qué iba a hacer? El pasado seguía siendo un campo minado de emociones no resueltas y viejas heridas, y la presencia de Manfred aún se cernía sobre todo lo que había intentado construir. Pero por primera vez en años, Otto se dio cuenta de que ya no estaba solo. Tenía a Dominique. Tenía a Elsa. Y no importaba cuánto enterrara el pasado, estaba claro que nunca lo dejaría ir. La única forma de avanzar era enfrentarlo, sin importar lo doloroso que fuera. No lo sé, admitió Otto. Pero sí sé que no puedo seguir huyendo de ello. No puedo seguir fingiendo que no ocurrió. Tengo que hacerlo bien. Contigo. Con Dominique. Elsa asintió, con una leve sonrisa temblándole en la comisura de los labios. No será fácil, Otto. Pero creo que eres capaz de afrontar lo que se avecina. Creo que puedes hacer las cosas bien. Otto asintió, aunque no se dio cuenta del significado de sus palabras hasta más tarde esa misma noche. Estaba sentado en su despacho, con papeles sobre la mesa que llevaba días ignorando. Sus pensamientos estaban en otra parte. Volvía una y otra vez a su conversación con Elsa. A las revelaciones sobre su padre. Y sobre todo, a Dominique. Las palabras de Lars resonaban en su cabeza como un fantasma, provocándole con lo único que no podía ignorar. La sangre es más espesa que el agua. Otto había pasado la mayor parte de su vida distanciándose de la idea de familia, rechazando las cadenas que lo ataban al legado de su padre. Pero ahora que Dominique estaba aquí, ahora que sabía la verdad, Otto no podía negar que la familia, su hijo, era lo único que no podía permitirse perder. No a Lars. Ni a Lars, ni a nadie. Y, sin embargo, Lars era un oponente formidable. Otto lo sabía tan bien como cualquiera. El hombre siempre había sido despiadado, una sombra en los recovecos del mundo de Otto, esperando la oportunidad adecuada. Ahora, al parecer, Lars intentaba aprovechar cada oportunidad, utilizando a Dominique como peón en un juego que Otto había abandonado hacía tiempo. Cuando el reloj dio la medianoche, Otto volvió a pensar en Dominique. Tenía que protegerlo. Tenía que encontrar una manera de evitar que Lars le pusiera las manos encima. La única forma de hacerlo es enfrentarse al pasado de frente, acabar de una vez por todas con el legado de Manfred Wagner. Si no lo hace, si deja que la sombra de su padre siga gobernando su vida, podría perder todo lo que por fin ha empezado a reconstruir. La verdad estaba muy cerca. Y Otto sabía que ahora, más que nunca, no tenía más remedio que encontrarla, por doloroso que fuera el camino. Se había acabado el tiempo de esconderse. Los días que siguieron a las profundas reflexiones de Otto estuvieron marcados por una inquietante quietud. Era como si la casa se hubiera convertido en un ser vivo, respirando la tensión que se había instalado entre las paredes. El silencio era pesado y, al mismo tiempo, había una innegable sensación de anticipación. El pasado clavaba sus garras en el presente, obligando a Otto a enfrentarse a algo que había evitado durante años. El espectro de Manfred se cernía sobre él como nunca antes, ensombreciendo cada una de sus decisiones. Y ahora, con el peso de la historia de su familia presionando sobre él, Otto se da cuenta de que no hay escapatoria. Dominique permaneció distante, aunque no tan frío como antes. Otto sintió que los muros que una vez habían rodeado a su hijo empezaban a resquebrajarse. Pero cada vez que intentaba tenderle la mano, encontrar una manera de salvar la brecha dejada por años de silencio, había vacilación en los ojos de Dominique. Otto se dio cuenta de que la confianza no se podía forzar, había que ganársela, pieza a pieza. En un intento por aclarar el embrollo en que se había convertido su vida, Otto decidió visitar el único lugar que no había pisado en años, el estudio de su padre. Esta habitación era la personificación de Manfred Wagner, fría, imponente, llena de recuerdos de un legado construido sobre el poder y el control. Otto había evitado este lugar durante mucho tiempo, pero ahora que todo estaba en juego, se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse cara a cara con el hombre que lo había formado, le gustara o no. El despacho estaba a oscuras, con las pesadas cortinas bien cerradas para impedir el paso de la luz exterior. El aire olía a madera vieja y a polvo, y el mobiliario, aunque todavía en perfectas condiciones, parecía una reliquia de una época pasada. En el centro de todo, como siempre, había un escritorio grande e imponente. Otto pasó los dedos por su superficie lisa, sintiendo el peso de la historia bajo sus pies.
Su mirada se posó en un diario encuadernado en cuero abierto sobre la mesa, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Había pertenecido a su padre y sin duda estaba lleno de notas de negocios, informes de los tratos y decisiones que habían dado forma al imperio Wagner. A Otto nunca le había interesado, pues no quería asomarse a los pensamientos de un hombre que siempre lo había visto solo como una herramienta para preservar el legado familiar. Pero ahora, a medida que aumentaban las preguntas, el diario parecía ser la clave para desvelar los últimos secretos de su padre. Hojeó las páginas pulcramente escritas, pero su mente no podía concentrarse en las palabras. En cambio, sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Manfred: no eres solo Otto Wagner, eres el heredero del apellido Wagner. La presión era insoportable, le exigía constantemente ser algo que no era. Toda su vida consistió en hacer realidad un legado que nunca fue verdaderamente suyo. Mientras hojeaba las páginas, una frase le llamó la atención. Estaba escrita con otra letra, garabateada rápidamente en los márgenes. Asegúrate de que Otto no sepa nada del niño. Será un incordio. Las palabras golpearon a Otto como un golpe físico. Se quedó mirando la revista y la verdad le caló hasta los huesos. El bebé. Su hijo. Del que su padre había sabido todo el tiempo. Manfred había sabido de Dominique mucho antes que Otto. Lo había estado escondiendo, ocultándoselo a Otto. Y ahora usaba su poder para destruir las posibilidades de Otto de encontrar la paz. Apretando las mandíbulas, Otto cerró de golpe el cargador. El pasado le inundó con una fuerza para la que no estaba preparado y, sin embargo, todo quedó claro. Manfred no solo controlaba a Otto, sino a todos los que le rodeaban, incluidos Elsa y su hijo. La influencia de su padre estaba envenenando todo a su alrededor, sin dejar nada al margen de su codicia y crueldad. Otto, llegó una voz desde el umbral. Otto se dio la vuelta sobresaltado. Elsa se quedó inmóvil, con la mirada cautelosa pero decidida. Siempre le había comprendido mejor que nadie, incluso cuando se mostraba retraído. Y ahora, de pie en la puerta del estudio de su padre, con el pesado diario en las manos, Otto se daba cuenta de lo mucho que seguía necesitándola. Elsa, dijo Otto con voz ronca. Miró el diario que tenía en las manos y su peso le pareció abrumador. Ya no sé qué hacer. Creía que podría encargarme de esto yo solo, pero... Elsa entró en la habitación y sus ojos se suavizaron al verle. No tienes que manejar esto solo, Otto. Tragó con fuerza, con la garganta contraída. Pero me he pasado toda la vida intentando cumplir sus expectativas. Tratando de ajustarme a sus ideas de lo que debería ser. Y ahora todo se está desmoronando. Y... te he hecho daño. He herido a Dominique. Elsa negó con la cabeza, una leve sonrisa apareció en sus labios. No nos has hecho daño, Otto. Solo intentabas protegerte, estar a la altura de una norma que nunca fue la tuya. Pero ya no eres así. No eres Manfred Wagner. Y ya no tienes que llevar esa carga. Otto la miró y sus palabras le entristecieron el corazón. Pero no puedo dejar que Lars gane. No puedo dejar que lo arruine todo. Está jugando un juego con Dominique, y no puedo dejar que lo manipule como me manipuló a mí. Elsa se acercó, con voz suave pero firme. No estás sola en esto. No eres el único que luchó contra las garras de Manfred. Luchaste por Dominique, por la oportunidad de ser su padre. Y yo te apoyaré. Pero debes recordar que la venganza no te traerá la paz. No tienes que destruir a Lars para proteger a tu familia. La mirada de Otto se suavizó. No quiero venganza. Solo quiero hacer las cosas bien. Pero no sé si podré hacerlo. No tendrás que hacerlo sola, repitió Elsa. Tienes a Dominique. Y me tienes a mí. Y juntos podemos enfrentar lo que venga. Otto cerró los ojos y la tensión que se había ido acumulando en su interior durante tanto tiempo empezó a desvanecerse. No tenía todas las respuestas y no sabía qué le depararía el futuro. Pero, por primera vez en años, sintió un rayo de esperanza. Tal vez la redención era posible. Tal vez, con Elsa a su lado, podría por fin empezar a reconstruir la familia que había perdido. Por la noche, después de cenar, Otto se sentó solo en el silencio de su despacho, con el peso del día aún pesando sobre él. Sonó el teléfono y miró la pantalla.
Era un mensaje de Ritter. Señor Wagner, tengo información adicional. Parece que Lars está haciendo movimientos. Está tratando de apalancar las finanzas de la empresa y se está asociando con varios inversores que están interesados en socavar su posición. Estoy averiguando los detalles, pero está planeando algo grande. El corazón de Otto latía con fuerza. El juego había cambiado y Lars no solo era una amenaza para su familia, sino para todo aquello por lo que Otto había trabajado. Se levantó bruscamente, con la decisión alojada en su mente. Era hora de poner fin a esto. No podía dejar que Lars siguiera manipulando a Dominic. No podía dejar que destruyera esas migajas de esperanza para el futuro. Solo había una forma de detenerlo, enfrentarlo. Al salir de su despacho, Otto sintió una nueva determinación. Ahora no solo luchaba por sí mismo, luchaba por Dominic, por el futuro de su familia. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlos. El pasado había quedado atrás. El futuro dependía ahora de él.